Muy buenos días, queridos hermanos, qué gusto de saludarles nuevamente en un tiempo que el Señor nos regala para que podamos aprender de Él, para que sigamos este camino que Dios nos ha trazado en su bendito plan, sabiendo que esto es bueno para Él, para su persona, para la obra de Dios y también para usted y yo, quien escuchamos la voz de Dios. Quiero invitarles a orar para que comencemos este tiempo y podamos encomendar todo pensamiento, toda palabra de Dios que llegue a nuestros corazones para que pueda realmente ser la semilla que germine en nuestras vidas. Oremos. Padre bendito y celestial, le damos muchas gracias, Señor, por este nuevo día de vida que nos regala. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, de atender, Señor, a tu voz y también, Padre Santo, en la gracia divina, Señor, obedecerla. Mi Señor amado, quiero suplicar por cada hermano, hermana, Señor, que se congrega con nosotros y aún cada visita, cada amigo, hermano, familiar que escucha tu palabra. Señor, que sea edificado, que sea, Señor, tocado su corazón por medio de tu palabra que es poderosa. Padre bendito, le damos gracias por este tiempo, rogando que tu Santo Espíritu nos enseñe. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero invitarles, mis queridos hermanos, a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 16 y vamos a ver versículos 21 al 23. Este es un contexto en el que estamos viviendo, en el cual nuestro Señor Jesucristo lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo y ahí les enseña esto. Pero esta parte necesitamos detenernos un poco para rescatar, reconocer la verdad que Dios nos quiere enseñar. Dice la palabra de Dios, versículos 21 al 23 de Mateo 16, dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bendita sea la palabra del Señor, que nos permite eh, aprenderla y escucharla. Si ustedes recuerdan, en este tiempo estamos en un momento en el cual nuestro Señor Jesucristo había llevado aparte a, a sus fariseos, perdón, a sus discípulos, para alejarlos, digo, de los fariseos y de los saduceos, que estaban siendo ellos hostigándolos, estaban siendo hostiles hacia la persona de Jesús, pero no precisamente por escapar, sino que porque estaba continuando su plan. Y su plan ahora era de estar en un encuentro íntimo con sus 12 discípulos, ya no eran los 70 ni tampoco toda la multitud que se le acercaba, sino que sus 12, los que él había escogido en forma especial de entre todos, para seguir con su plan y su revelación. Cuando veía este mensaje, me acordaba, y también en alusión a uno de los comentaristas, uno de los versículos que me llamó la atención en cierta ocasión. Hace un tiempo atrás, nosotros como iglesia y todavía estamos apoyando a algunos misioneros que están en el campo, campo misionero me refiero. Algunos hermanos, uno ha estado en Marruecos, ¿verdad? Hoy está de vuelta en Lima, pensando en volver a la región de Andalucía, en España, para también seguir trabajando con aquellas personas. Nuestro hermano César Copa, estamos por la gracia de Dios apoyando a nuestro hermano Sorin Krzyzjak, un hermano rumano, ¿verdad? Que está en estos momentos en Oregon, en Estados Unidos, pero antes de estar en Oregon, había venido a Argentina a prepararse en la palabra de Dios y posteriormente era misionero en su propia tierra, en Rumania, y tuvo una incursión de un tiempo, unos años en Constanza, ahí cerca del Mar Negro. También nuestra hermana Soledad Olivero, a quien le enviamos muchos cariñosos saludos,
junto a los demás. Es una hermana que se encuentra en estos momentos en Chile, pero ha estado en Guinea Ecuatorial y ahora pretende hacer un recorrido por el Cáucaso y por otros lugares, precisamente traduciendo la palabra de Dios a los dialectos o idiomas también de esa zona. Y así, nuestro hermano Alfredo Núñez, que se encuentra en la localidad de Pisco, en Perú, que en un tiempo estuvo en Puerto Nariño, en el lado de Colombia. Y así de repente uno se pregunta cómo puede ser, qué pasa por la mente de repente de ciertas personas que dejan su tierra, dejan su país, dejan sus familiares y van a otros lugares, lugares de culturas desconocidas, lugares de costumbres que son aún extrañas, lugares en que pueden sentir hostilidad, lugares de gente desconocida, dejando la comodidad de su hogar, dejando el aprecio, dejando la posibilidad de dar y recibir amor con sus seres queridos. ¿Qué es lo que ocurre en eso? Y en una ocasión me escribe una hermana, nuestra hermana Miriam Benítez, me acuerdo, desde el año 2009, que hemos tenido contacto, ella misionera también de nuestro país, y dentro de la conversación, ella en su pie de página del correo electrónico nos escribe, pone un versículo, y el versículo es Isaías 55:8. En Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Este versículo lo usó el Señor precisamente para llamar la atención al pueblo de Israel que estaba desoyendo su palabra, que no solamente en ese mismo momento, junto con Isaías, pregonándole en el nombre del Señor, sino que ya había desoído todo lo que era la ley, todo lo que era la voluntad de Dios para ese pueblo, para que pueda ser no solamente un pueblo próspero, porque las cosas que nosotros pedimos al Señor y queremos ser, no es para beneficiarnos nosotros económicamente o monetariamente o con reputación, sino que es precisamente para cumplir la voluntad de Dios y por medio de esa voluntad poder llegar a otros para que conozcan a Cristo. Por eso mucha gente se priva de muchos beneficios o de cosas que uno pudiera tener dentro de su familia, dentro de su entorno, de su propio país. Sale a otro lugar porque está pensando en otros, no está pensando en sí mismo. Y lo que escribe el Señor aquí a Isaías es, bueno, vuelvan a mis caminos, no sigan por sus propios caminos. Y le dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y ese pasaje me llamó la atención de esta hermana cuando leía su pie de página. Y en realidad, vaya que es distinto, vaya que hay que tener un pensamiento tan distinto al que acostumbramos a escuchar en este mundo, a los líderes de opinión, a la corriente de este mundo, a toda la conformidad de este mundo como para poder hacer la palabra de Dios. Si nosotros nos conformamos a este mundo, jamás vamos a poder hacer la obra de Dios. Y ese es el llamado de atención que hace. Y esto es lo que se trata este tema, en particular lo que vamos a comenzar a desarrollar ahora. El mensaje en el cual nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte está revelando su plan específico. Y este tema se llama el plan divino versus el plan humano. Dios tiene un plan divino para usted, pero probablemente usted tenga su propio plan, su plan humano. Y ahí es donde van a chocar. ¿Qué es lo que debe prevalecer o qué es lo que debemos hacer? ¿El plan de Dios o el plan mío? Esa es la respuesta que usted tiene que dar. ¿Y qué es lo que significa hacer una cosa o la otra cosa? Y aquí se presenta, mediante este acontecimiento, esta escena que muestra nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios,
sino en las de los hombres. Entonces, aquí se presenta esta situación, esta escena, en la cual nuestro Señor Jesucristo, habiendo salido de la presencia de saduceos y fariseos, como ya lo vimos anteriormente, en que ellos le demandaban una señal, ellos partieron al otro lado, siguieron hacia la otra ribera norte del mar de Galilea y de allí enfilaron a unos 40 kilómetros de Galilea, 38-40 kilómetros, hacia la región de Cesarea de Filipo, una región que ya sabemos, una región atea, una región atea en el sentido de no el Dios verdadero, porque ellos eran politeístas, tenían muchos dioses y además era pagana en ese sentido. Entonces allí el Señor les hace la pregunta, como ya hemos visto, la pregunta de ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Lo hemos estudiado y la semana pasada el pastor Cristian nos enseñó acerca de qué es la iglesia. Y el Señor Jesucristo dijo claramente, yo edificaré la iglesia sobre esa declaración que te ha dado Dios el Padre a ti, Pedro, ¿verdad? Porque tú eres Pedro, en cambio yo soy la roca, yo soy la piedra de fundación. Es sobre Cristo en el cual se va a edificar la iglesia, no sobre Pedro, porque Pedro es piedra y nosotros, digamos, somos piedras, pero Él es la roca que en comparación con Pedro es roca versus piedra, pero para efectos unitarios es la piedra fundacional. Y esta es la piedra fundacional que es Jesucristo. Una vez que el Señor Jesucristo les hubo enseñado esa tremenda verdad, le dice que le encarga a los discípulos que no lo comenten todavía porque está recién en un periodo de que el Señor Jesucristo está dando revelación progresiva. Paso a paso, a medida que van los discípulos teniendo madurez, van pudiendo recibir esta información y esta revelación, recién van pudiendo sostenerlas poco a poco. Entonces ahora el Señor Jesucristo, en virtud de que ya les ha enseñado que va a iniciar el tiempo de la iglesia, que va a fundar la iglesia, de que Él es el fundador de la iglesia universal, de que sobre ese fundamento Él va a edificar la iglesia, no va a ser sobre Pedro, sino que va a ser sobre el propio Señor Jesucristo, y que además el propio Señor Jesucristo no solamente será el fundamento, sino que además es la cabeza de la iglesia, porque la iglesia no se manda sola, la iglesia se manda de acuerdo a las normas que Él ha establecido, y no son solamente normas y letra muerta, es realmente todo un concepto que Dios busca para la humanidad, que por medio de la iglesia, que somos los portadores de la palabra de Dios, la gente pueda ser salva, la gente pueda cambiar sus caminos y pueda tener estos pensamientos que son distintos, porque los pensamientos, dice el Señor Jesucristo, dice en este caso Jehová Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y eso es lo que Dios quiere hacer. En este caso lo hemos dividido en tres partes. El Mesías declara su plan específico. Ya él había manifestado de que el reino de los cielos se ha acercado, pero ahora menciona su plan específico. ¿En qué consiste el plan específico del Mesías? Vemos también, en segundo lugar, la oposición de Pedro al plan del Mesías. Y en tercer lugar, vemos la exhortación, o reprensión en este caso, del Señor Jesucristo a sus discípulos respecto de su plan. Eh, Dice la palabra del Señor, volvamos allí, versículo 21, entonces la revelación del plan específico de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Al leer esto a primera vista, uno se piensa inmediatamente su contraste. Si yo le preguntara a usted, por ejemplo, ¿cuál es el plan que usted tiene para su vida? Usted me dirá, bueno, trabajar duro, tener esto, casarme o no casarme, todo eso y obtener cosas y después, bueno, y al final tratar de morir en buena vejez. Y uno tiene todo eso y usted le pregunta a la gente, bueno, hay, ciertamente hay gente que obviamente también no quiere nada con este mundo y dice, no sé para qué estoy acá, etcétera. Pero hay una esperanza, hay una razón la cual yo le puedo decir. Realmente va a encontrar vida en Cristo. Él es el que le va a dar sentido a su vida. Y, y Jesucristo no dijo nada de eso. Jesucristo, cuando presentó su plan específico, después de haber mostrado todas las evidencias de que Él era el Mesías, de que Él es el Cristo, de que Él es el fundamento,
la piedra fundacional de lo que es la iglesia que hoy en día estamos viviendo como iglesia. Él dice lo siguiente, dice que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, después dice de los principales sacerdotes y de los escribas, dice también y ser muerto y resucitar al tercer día. Ese es su plan. Ese es el plan que Él tiene, no solo para su vida, para la humanidad, porque Él es Dios. Él ya dijo que era Dios. Dijo Dios el Padre, Él es el Hijo del Dios viviente. Cuando dice que Él es Hijo del Dios viviente, Él es Dios mismo. Estaba comparado al mismo nivel de Dios el Padre. No es inferior. Él vino armoniosamente, ¿verdad?, a cumplir la voluntad del Padre, pero en esencia Él es exactamente igual, es coigual con el Padre. Tiene la misma esencia, la misma sustancia, la misma naturaleza del Padre. Él no es un ser creado, Él es el creador, Él es que siempre ha estado. Dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por lo tanto, Él es Dios, Jesucristo es Dios, solamente que ahora está encarnado, está hecho hombre. Entonces, cuando vemos las palabras desde entonces, en primer lugar, vamos a desglosar un poquitito esta parte. En este primer versículo se va a ir la mayor parte del mensaje, después lo otro es un resultado de esta explicación, de este plan que Él desarrolla el Señor. No olvide, este es el plan divino, el plan específico que muestra nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros recordamos y vemos acá, desde entonces, esto marca una nueva etapa en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento en el cual el Señor, ¿cuál es desde entonces? Desde el que ya le ha revelado de que Él va a ser la piedra fundacional de la iglesia, de que Él es la cabeza de la iglesia, de que sobre esta roca se va a edificar la iglesia. ¿Y por qué razón? Porque Él es el Hijo del Dios viviente, porque Él es Dios. Él muestra una nueva revelación. Si usted recuerda, ya lo estudiamos hace un par de años, en Mateo 4:17, Mateo 4:17, dice la palabra del Señor, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús había pasado un tiempo, hasta aproximadamente, como dice la palabra de Dios, tenía aproximadamente unos 30 años. Él se acerca a Juan el Bautista que estaba bautizando, ¿verdad? Y le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Y él se bautiza, no porque se haya arrepentido de sus pecados, porque Juan el Bautista estaba llamando a arrepentimiento, sino que porque esto iba a complacer e iba a ser el inicio de su ministerio. Entonces dice que desde entonces, desde ese momento en el cual el Padre lo presenta en sociedad y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, desde ese momento nuestro Señor Jesucristo comienza a predicar. Ahí comienza su ministerio. Entonces se utiliza esta preposición desde, y utiliza obviamente la palabra entonces para decir desde esas cosas que acaban de ocurrir, es que comienza una nueva etapa en su vida. En este caso, Jesús comienza su ministerio. Algo similar ocurrió en Mateo 13, si usted puede ver. Estas son las etapas que nuestro Señor Jesucristo muestra para con la humanidad. Mateo 13, versículo 1, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Cuál día? El día en el cual él había protagonizado un milagro de que había sanado a un endemoniado que tenía ciego y sordo a un hombre y lo sanó. Dice nuestro Señor Jesucristo que lo sanó por el poder del Espíritu Santo, pero la gente, en este caso los principales sacerdotes, estaban pensando en que él lo había hecho por Belcebú, el príncipe de los demonios, o sea, había hecho este milagro por Satanás, y no era así. Había experimentado el rechazo de toda la plana mayor, por decirlo de una forma, de todos los principales sacerdotes y escribas que estaban ahí. Y versículo 3 de este capítulo 13 dice, y les habló muchas cosas por parábolas. El entendido del texto está diciendo que desde ese entonces en adelante nuestro Señor Jesucristo comenzó a hablar en parábolas a las personas, es decir, a mostrar abiertamente los misterios del reino de los cielos a quienes le creían, a quienes realmente le creían, pero en forma solapada a aquellos que no querían creer. ¿Por qué? Para no añadir mayor condenación a estas personas que ya la habían rechazado y blasfemado. Por tanto, el Señor va cambiando en este sentido, aunque es el mismo siempre, Él va tomando ocasión para poder llegar a la meta. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es la meta del Señor Jesucristo? La cruz.
no tiene otra meta. La meta del Señor Jesucristo es la cruz. La cruz no es el resultado de que algo le haya salido mal. La meta de Jesús es la cruz. Ir a morir a la cruz, por usted y por mí. Y aquí, nuevamente, estando en Cesarea de Filipo, un lugar apartado, a 40 kilómetros, ¿verdad?, de Israel, en este caso de Galilea, ya él le dice, ahora les voy a mostrar mi plan. Y desde ahora, y le dice, es necesario ir a Jerusalén. Es interesante, porque dice que para poder cumplir este plan es necesario que sucedan estas cosas. Y estas cosas es, en primer lugar, que, por ejemplo, si usted recuerda cuando tuvimos el caso y hemos estudiado el caso, específicamente con las damas, estudiamos el Evangelio de Juan, hasta ciertos capítulos alcanzamos. eh, en Juan capítulo 4, versículo 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Cuando él estaba en Jerusalén, en el sur, en la provincia de Judea, la provincia que estaba más al norte, está más al norte es Samaria, y al norte del norte estaba Galilea. Entonces él para ir a Samaria, perdón, de Judea a Galilea, geográficamente tenía que pasar por Samaria. Pero los judíos evitaban pasar por Samaria y tenían un camino por el otro lado del Jordán, por Perea, para poder llegar hacia Galilea y así evitar Samaria. Sin embargo, la palabra de Dios dice que le era necesario pasar por Samaria. No es que era un paso obligatorio que para llegar a Judea, a Galilea, perdón, tenía que pasar por Samaria como paso obligatorio, porque ellos no hacían ese trayecto, los judíos, sino que para él era importante porque tenía que conocer a la mujer samaritana y tenía que darle el mensaje de que él era el Cristo y también tenía que dar testimonio a la gente de la ciudad de Sicar. Entonces, era necesario para Cristo hacer eso. Es la misma situación. Ahora lo que dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén. ¿Y qué iba a pasar en Jerusalén? Bueno, quiero hablar un poquitito acerca de Jerusalén. Permiso. Porque ahora, aparentemente, nosotros vemos, bueno, ciertamente por la palabra de Dios, que Él está lejos, está en un lugar retirado para poder hablar con los discípulos y entregarles esta revelación que le está dando progresivamente para que ellos la vayan entendiendo y sabiendo, bueno, quiénes son finalmente los que me siguen. Porque cuando el Señor le va mostrando a usted la palabra y usted va aprendiendo de la palabra, usted cada día se pone a prueba. Cada día se pone a prueba. ¿Estoy dispuesto o dispuesta a seguir al Señor? ¿Es pesado esto para mí? ¿Es muy difícil seguir al Señor? El Señor lo pone a prueba cada vez, en todas las decisiones que tiene que tomar. Por tanto, aquí Él habla de que tiene que ir a Jerusalén. Note usted, note en este plan, tiene que ir a Jerusalén y padecer mucho ante los ancianos. Veamos lo que es Jerusalén. La palabra Jerusalén, estrictamente, en términos generales, significa fundamento de paz. Ahora, si usted conoce y viera la historia de Jerusalén, pocas veces ha habido paz, digamos, en Jerusalén. Aún en el futuro no tampoco va a haber paz, hasta cuando nuestro Señor Jesucristo venga nuevamente y se establezca ahí, en Jerusalén. Esta ciudad de Jerusalén antiguamente se llamaba Salem. Si usted recuerda, en Génesis capítulo 14, 18, la Biblia menciona a que había un rey en Salem que se llamaba Melquisedec. Este era un sacerdote del Dios Altísimo. Y si usted hace memoria, ¿verdad?, de lo que ha leído este año de Génesis, Melquisedec también fue calificado, es una ilustración de que es Cristo quien fue declarado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, hay una ilustración acá de Cristo en esta ciudad. Esto sucedió en Jerusalén, pero que en aquel tiempo, estamos hablando casi unos 2000 años antes de Cristo, se llamaba Salem. Él era el rey de Salem. Esta ciudad que fue dada por el Señor para que habitase junto con toda la tierra de Canaán nuestro Señor, ¿verdad? Y que entraron allí por la obra de Josué, que usted puede conocer en el libro de Josué y Jueces, más que nada Josué. Este lugar de Jerusalén fue también después quitado hacia los israelitas. Fue tomado por los babilonios
ellos tomaron posesión y aún así, estando en la cautividad, siempre los judíos pensaron en Jerusalén como la ciudad capital y también como la ciudad de Dios. Eh, en Jerusalén, después cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, en Jerusalén es que ya estaba el templo, el segundo templo reedificado por Herodes. Ya nuestro Señor Jesucristo mostró las diferencias con lo cotidiano de la gente y con las tradiciones de los principales sacerdotes allí. Por ejemplo, en Jerusalén, recordemos, nuestro Señor Jesucristo expulsó a los cambistas y a los comerciantes de los animales que se usaban para los sacrificios. Él los expulsó. Eso no les pareció nada de bien a aquellos que tenían esos negocios. Pero si hay que hacer los sacrificios, hay que vender todo el tema. Pero Jesús dijo aquí, no, el templo no es para esto, el templo es casa de oración. En Jerusalén también, ahí en la puerta de Betesda, en donde hay un estanque, nuestro Señor Jesucristo sanó a a un paralítico. El problema para los judíos es que lo hizo en un día de reposo. Entonces, para ellos Jesucristo había violado el día de reposo. Por lo tanto, ya comenzaba a tener mucha hostilidad. Y dice la palabra de Dios que ya querían matarlo. Esto usted lo puede ver en Juan 5, del 16 al 18. Ya los judíos ya querían matarlo. También en otra ocasión, los judíos buscando a Jesús, en Juan capítulo 7 también usted puede ver esto, en que estaban esperando que apareciera en la fiesta de los tabernáculos. Llegó él a la mitad de la fiesta y comenzó a enseñar y a predicar, y ellos también querían matarlo, aún ya con mayor razón. Entonces, que Jesús les estuviera hablando a los discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén, pero ¿cómo vas a ir a Jerusalén? Te van a matar. Bueno, eso es precisamente lo que el Señor no es que lo buscaba, ese era el plan divino, el plan de que él tenía que ser muerto, no sin antes completar toda su obra, todo lo que él tenía que hacer. Entonces ustedes pueden ver ya ahí cómo era el plan de Satanás, porque Satanás es el que mata, destruye, ¿verdad? Y miente y anda buscando en este sentido. En la ciudad de Jerusalén, el año 70, si usted lo ha escuchado y lo ha podido estudiar, el año 70 el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, que en ese momento estaba emperador Vespasiano y general Tito, sitió la ciudad de Jerusalén, la destruyó. Destruyó el templo, no quedó piedra sobre piedra, tal como el Señor Jesucristo lo dijo, a pesar de que el emperador Vespasiano dijo, no toquen el templo. Sin embargo, ahí prevaleció lo que era el plan de Dios, de que iba a ser destruido el templo, y hasta la fecha ya no hay templo en Jerusalén. Solamente la ciudad volvió a ser de los judíos en 1948. Pasaron casi 2000 años para que eso ocurriera. En esta ciudad de Jerusalén, para que usted sepa, en segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, se va a sentar otro rey, pero no va a ser el rey verdadero, va a ser el anticristo. El anticristo se sentará en el templo de Dios, en esta ciudad de Jerusalén. Mire qué interesante. Versículo 4 del capítulo 2 de segunda a tesalonicenses dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para que usted lo sepa. Y usted, si es hijo de Dios o hija de Dios, nosotros no vamos a estar aquí en ese momento. Pero si usted no ha entregado su vida a Cristo, usted va a ver ese acontecimiento. Lo va a pasar, si es que está con vida, hasta ese momento. Va a haber un hombre genial, un hombre experto en intrigas, un hombre sobresaliente, que se va a hacer pasar por Dios y se va a sentar en el templo de Dios como Dios y va a pedir que lo adoren. En ese momento, muchos de los judíos que no van a creer en él van a rehusar adorarlo. Entonces va a ocurrir otra cosa. En el mismo Jerusalén, este es el Jerusalén hostil a Dios. Este es el Jerusalén que Dios ama. Este es el Jerusalén en el cual el Señor Jesucristo presentó sus milagros y mostró su enseñanza. Este es el Jerusalén en el cual finalmente fue crucificado. Pero este es el Jerusalén en el cual todo el mundo quiere tener preeminencia sobre él. Hoy en día, si usted va a Jerusalén, si tiene la posibilidad, y me encantaría poder estar allí, va a ver que es una ciudad que la reclaman los musulmanes, la reclaman los judíos, la reclaman los cristianos. Y obviamente, en el aspecto político, la reclaman los israelitas y la reclaman la OLP, en este caso.
la reclaman los hijos de Abraham y la reclaman los hijos de Ismael. Interesante. Es una ciudad que tiene a todo el mundo, ¿verdad? Como si tuviese un pendón aquí en, en la, en el pecho. El profeta Zacarías, en Zacarías capítulo 14, versículos del 1 al 3. Mire qué interesante lo que aparece aquí. Esto va a ocurrir en tiempos de la gran tribulación, en tiempos en el cual el anticristo esté sentado en el trono y haya demandado la adoración hacia él. Adoración que mucho pueblo y muchas tribus le van a conceder con tal de que él le entregue lo que ellos quieran. Dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Mire lo que dice el versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, etcétera, y etcétera. Y ahí sale que se va a dividir, ¿verdad? Usted puede continuar, dice, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Mire, mire lo que va a ocurrir. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez y haya esta batalla ahí cerca del valle de Megiddo, de Armagedón, y venga a librar a su pueblo también y a establecer su reino milenario sobre la tierra, va a estar en Jerusalén. Ahí va a estar. Él ya salió del templo, él ya salió de Jerusalén, él no está ahí ahora, pero un día dice que él va a volver. Aquí aparece con la palabra Jehová, porque es Jehová a quien traspasaron. La profecía en el Antiguo Testamento se refiere a Jehová, y nosotros sabemos a quién traspasaron. ¿A quién? A Jesucristo, el Mesías. Es el mismo Dios. Tres personas, pero es el mismo Dios. Jehová preencarnado. Jesucristo está ahora encarnado, ¿verdad? Y ahora está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esta ciudad de Jerusalén, el Señor Jesucristo, es necesario que yo vaya a Jerusalén, porque ahí he de ser muerto, porque ahí he de entregarme. ¿Para qué? Precisamente usted y yo tengamos vida. Pero un día yo voy a volver a esta ciudad de Jerusalén. No, no va a ser en cualquier otra parte. Fíjese que esta ciudad de Jerusalén, durante ese tiempo en el cual va a haber un hombre perverso, un hombre pervertido, como es el anticristo, en Apocalipsis 11:8, mire el nombre al cual se le refiere a Jerusalén. Jerusalén, que es la santa ciudad. En Apocalipsis 11:8 dice, y sus cadáveres, hablando de los dos testigos, de estas personas que van a estar predicando acerca del Evangelio de Jesucristo en tiempos de la gran tribulación, en tiempos en los cuales ya no va a estar la iglesia. Hay un tiempo en el cual no va a estar la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada por el Señor antes de que esto acontezca. Usted y yo que me escucha, usted y yo que ha entregado su vida al Señor, tenga esta esperanza, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Usted y yo vamos a ser arrebatados hacia el cielo y vamos a estar con el Señor allá. Pero aquí va a quedar mucha gente que va a decir, tenían razón, tenían razón. Dios tenía razón. Pero Dios en misericordia manda a estos dos testigos para predicar a este mundo que le ha cerrado la puerta completamente de su corazón a Cristo. Y estos dos testigos van a ser vencidos por el anticristo, pero después el Señor los va a resucitar. Y dice, y sus cadáveres estarán en la plaza, en la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Miren, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Cómo se habrá pervertido esta ciudad? ¿Cuál es? Donde también nuestro Señor fue crucificado. La ciudad de Jerusalén va a tener tan mancha de pecado dado por este hombre perverso, ¿verdad? Y por toda la gente que va a querer estar ahí en Jerusalén, precisamente se va a identificar como Sodoma y como Egipto. Egipto es el paganismo, Egipto es lo que está alejado de Dios. Es esta ciudad, la ciudad de Jerusalén. Entonces el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, tengo que ir a Jerusalén, es necesario para que se cumpla el plan. Y los demás, pero Señor, en Jerusalén te odian, en Jerusalén no te pueden, en Jerusalén te quieren matar. Bueno, tengo que ir a Jerusalén, dice el Señor. Este es el plan divino, este es el plan que yo vengo a cumplir.
que no se los revelé anteriormente, antes se los había esbozado con la señal del profeta Jonás, pero ahora se los doy claramente a decir. Y dice padecer mucho. Jesús, el Mesías, le anunciaba a sus discípulos que debía sufrir en cumplimiento del plan divino. Isaías 53, versículos 3 y 4. Esto es lo que declara la palabra de Dios del siervo de Jehová, de quién es Jehová, aquel que va a venir a entregar su vida en expiación por la gente. Isaías 53, versículos 3 y 4 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este es el sufrimiento que ha de experimentar nuestro Señor Jesucristo. Y este es el sufrimiento que le estaba anticipando el Señor Jesús a sus 12 discípulos, a los que estaban allí, diciéndoles, tengo que ir a Jerusalén y padecer mucho delante de los principales, de los ancianos, habla acá de los principales sacerdotes y de los escribas. Debo padecer delante de ellos, debo sufrir, debo padecer. Este es el sufrimiento que produce quebrantamiento. Se ha sabido mucho que a lo largo de la historia el hombre ha utilizado muchas técnicas de tortura a las personas, justamente con el hecho de que las personas cambien su pensamiento, cambien su parecer. ¿Sabe? Entre Plinio el Menor y el emperador Trajano en su tiempo, existía una correspondencia. Y Plinio le decía al emperador Trajano, es que es imposible que a estas personas, a los creyentes, a los verdaderos creyentes, que ellos nieguen a Cristo y digan que van a adorar al emperador, porque ellos son creyentes. Pero los otros, habían otros que solamente simpatizaban con el cristianismo. Y obviamente, ante el dolor del sufrimiento de la tortura, ellos decían, no, si yo solamente participaba, no soy de los mismos. Nuestro Señor Jesucristo, fiel obviamente al plan divino, que Él mismo había sido el ideador del plan junto con el Padre, que el Padre de verdad lo había enviado en su calidad de Hijo, ahí estaba, para sufrir, no porque algo le haya resultado mal, ese era el plan. En eso consistía la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para morir y resucitar. Él vino para entregarse y después tener larga vida, como dice Isaías. Dice la palabra de Dios que Él ha de ser muerto también, dentro del plan que le describe. Jesús el Mesías les anuncia que debe ser muerto para cumplir el plan divino. Isaías 53 nuevamente. Vamos a Isaías 53, ahora los versículos 9 y 10. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Leo ahora el versículo 9, estoy leyendo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Se da cuenta que aquí el debido proceso de los judíos y de los romanos falló? Porque efectivamente, Pilato dijo, no hallo ningún mal en este hombre. La sentencia de Pilato fue clara, la calificación de Pilato fue clarísima. Este hombre no es culpable. Sin embargo, ellos querían matarlo. Ellos querían, a toda costa querían matarlo. Efectivamente, nuestro Señor Jesucristo murió. No es que haya tenido un ataque ni se haya desmayado, Él murió en la cruz. Lucas 13:33 nos dice la palabra de Dios, Él hablando a aquellas personas que se le habían acercado y le dijeron a Jesús, oye, ¿sabes qué? Herodes te anda buscando para matarte. Este es Herodes Antipas, te anda buscando para matarte. Y él habló refiriéndose a él como una zorra, ya lo explicamos en otro pasaje anteriormente. Él dice en el versículo 33 de Lucas capítulo 13, dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él sabía que tenía que morir en Jerusalén. Y dijo claramente, yo voy a continuar, voy a hacer estas obras, voy a seguir sanando, voy a seguir predicando, voy a seguir enseñando, voy a seguir preparando a mis discípulos, porque ellos van a quedar después que yo. Por lo tanto, finalmente tengo que ir a Jerusalén porque ahí he de morir.
Pero no solamente iba a morir, él no se iba a quedar allí. Él relata dentro del plan. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho ante muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y dice, y resucitar al tercer día. Él iba a resucitar. Eh, Jesús el Mesías revela a sus discípulos que resucitará de entre los muertos. ¿Usted ha visto a una persona resucitar? Y si es que ha tenido la oportunidad de ver a alguien que realmente ha resucitado o revivido, usted, esa persona que ha visto, ha permanecido viva. Jesús, Jesús resucitó. Y mire qué interesante lo que dice en Isaías 53:10. Vea por favor, Isaías 53:10. Mire qué interesante lo que aparece allí. Si no es esto, piénselo bien. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Fue voluntad del Padre, fue voluntad de Dios, fue voluntad de Él mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de que Él tenía que morir. Quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Mire lo que dice. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, haya puesto su vida. ¿Qué significa eso? Que murió, Él entregó su vida en expiación por el pecado. ¿Qué significa expiación por el pecado? Que Él iba a cubrir el pecado, que Él iba a quitar el pecado, ya como Él, como el Cordero de Dios que quita el pecado. Él ya iba a perdonar el pecado. Y dice, verá linaje. ¿Cómo? Pero va a morir. Pero dice, verá linaje. Y dice, vivirá por largos días. ¿Cómo es la cosa? Él puso su vida, Él murió por el pecado. ¿Y cómo dice ahora, vivirá por largos días? Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Estaba anunciado de que Él tenía que vivir de entre los muertos. Qué interesante, hermanos queridos. Usted si puede ver la palabra, si puede estudiar la palabra cada vez, sorpréndase. Porque realmente Dios tiene cosas para usted. Dios tiene cosas que están aquí, que no están en los canales de televisión, que no están en las series, que no están en los líderes de opinión, porque ellos quieren ocultar esta verdad de que hay un Dios que nos ama de tal manera que Él fue capaz de entregarse por nosotros para morir por nuestros pecados, pecados que usted y yo somos incapaces de cubrir, incapaces de limpiar, pero Él sí los pagó. Qué impresionante. El Señor Jesucristo revela su plan. Este es el plan. Tengo que ir a Jerusalén, padecer mucho, tengo que morir y tengo que resucitar. Y ahí aparece otro personaje que nosotros conocemos. Versículo 22. Vaya por favor. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Aquí es donde nosotros comenzamos a pensar, y cuando piensa en Pedro, no piensa en Pedro. Cuando piensa en Pedro, piensa en usted. Cuando piensa en Pedro, no piense en él, piense en usted. ¿Qué habría hecho usted? Si usted está escuchando ahí y es dentro de los 12 discípulos y escucha, eh, tengo que ir a Jerusalén. ¿Pero cómo? ¿Cómo vas a ir a Jerusalén? En Marcos 8:32, que es el pasaje paralelo, dice, esto les decía claramente. Ellos entendieron perfectamente el plan, entendieron perfectamente el mensaje. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro acababa de recibir una revelación. ¿Recuerdan ustedes? En el versículo 17 dijo el Señor Jesucristo, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No hay hombre que te haya podido dar esta respuesta, ni siquiera de tu corazón ha podido salir esta respuesta, sino que vino directamente de Dios el Padre, de mi Padre, dijo. Por lo tanto, Pedro estaba con esta revelación. Sabía que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es más, Pedro estaba en ese sentido hablando a nombre también de los demás. Porque en Juan capítulo 6, ¿verdad? Si usted recuerda la historia, él dice,
He aquí nosotros te hemos seguido y nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dice exactamente lo mismo, porque ellos creían que era el Hijo del Dios viviente. Pero ahora Pedro, que acaba de recibir esta revelación, se atreve a tomar aparte a Jesús. ¿Sabe esto? Pedro lo sabe. Sabe que Él es Dios. Sabe que Él es el Mesías. Sabe que Él es el Cristo. Sabe que Él es el Salvador. Pero no lo está todavía reconociendo con la faceta de Salvador, que qué es lo que tiene que hacer. Y Él lo toma aparte y se atreve a decir estas palabras. Ahora Pedro está pensando como Simón. Jesús le dijo, y yo te digo, tú eres Pedro. Ahí le cambió el nombre, ¿verdad? Le dice, tú eres Pedro, tú eres la piedra, ¿verdad? Yo soy la roca, tú eres la piedra. Pero ahora Pedro está pensando como Simón. Ahora Pedro está pensando como antes. No con esta revelación encima. Bueno, Pedro tenía que haber pensado, obviamente, y yo no le condeno, no le critico, yo he hecho peor. Si tú realmente eres el Cristo, si tú realmente eres Dios, y estás diciendo que tienes que ir a morir, bueno. Pero Pedro le tomó aparte y comenzó a pensar humanamente. Y comenzó a decirle, ten compasión de ti. ¿Usted ha escuchado estas palabras, no? Dijo, ten compasión de ti, Señor. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro ni siquiera le está aconsejando. Dice la palabra de Dios que Pedro le está reconviniendo. Le está llamando la atención. Si nosotros vemos en nuestro lenguaje habitual de la Real Academia la palabra reconvenir, estamos hablando de censurar, estamos hablando de reprender a alguien por lo que ha hecho o por lo que ha dicho. Eso es lo que dice la Real Academia. Reprender a alguien por lo que ha hecho o por lo que ha dicho. En este caso, Pedro está reprendiendo a Jesús. Es más, dice, comenzó a reconvenir, es decir, empezó a decirle una y otra vez esto. Pero la palabra en griego es más fuerte. La palabra en griego, la palabra reconvenir, epitimao, esta palabra tiene dos partes. Por una parte la palabra epi, que es sobre, nosotros conocemos eso, y la palabra timao, que viene del verbo timé. Esta palabra significa vencer con la palabra de poder. Ese es el significado, vencer con la palabra de poder. En otras palabras, note lo que está pasando. Está Jesucristo y ha tomado a los discípulos, seres creados. Pedro había tenido una revelación, en este caso, de que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Bien, aquí está Pedro y aquí está Cristo. Pero Pedro ahora comienza a pensar como humano, no en el plan divino, comienza a pensar un plan humano y decirle esto ni siquiera te acontezca. Pero la forma que dice la Escritura es que no se pone de esta manera, sino que se pone sobre Cristo. Y le dice, te tengo que reconvenir. En otras palabras le dice, mi plan humano es mejor que el tuyo. ¿Cómo se te ocurre ir a Jerusalén? Hermanos queridos, cuando nosotros estamos asidos de la palabra de Dios, tomados de la palabra de Dios, vamos a pensar en forma espiritual para nuestras vidas. Pero si dejamos la palabra de Dios y comenzamos a pensar como nosotros, como éramos antes de Cristo o nosotros humanamente, vamos a pegar este salto. Vamos a pensar que ahora la Biblia no tiene autoridad sobre nosotros. Y la palabra sí tiene autoridad sobre nosotros. Esta es la que manda. No son sus pensamientos, no son mis pensamientos. Por eso dice Isaías 55:8. Porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos. O dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y vuestros caminos no son mis caminos. Así hay una diferencia tremenda entre los pensamientos divinos del cielo, espirituales, versus los pensamientos humanos. Pedro empezó a reconvenir. Esta palabra de reconvenir es la misma palabra que utilizaba el Señor con autoridad cuando se refería a los demonios o a las enfermedades para sacarlas, con la autoridad de Cristo. Ahora Pedro tenía autoridad sobre él. Se había tomado esa autoridad que no le correspondía. Jesús le acababa de dar a conocer el plan divino y Pedro estaba dispuesto a decirle, osadamente, a decirle, mi plan es mejor que el tuyo, no vayas a Jerusalén. ¿Cómo se te ocurre? Hermano, hermana, ¿usted cómo está pensando hoy en día? ¿Está pensando humanamente o está pensando espiritualmente? ¿Tiene que tomar decisiones?
sin duda. Todos los días tenemos que tomar decisiones, decisiones cotidianas y también decisiones que van a ser, van a trascender en nuestra vida. Eh, ¿Usted cuando toma esas decisiones piensa humanamente o piensa espiritualmente? Pensar humanamente es de acuerdo a sus pensamientos. Pensar espiritualmente es de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando usted necesita apartar tiempo, por ejemplo, para el Señor, ¿piensa humanamente o espiritualmente? Dice, no me alcanza el tiempo. No, no, no me alcanza. O piensa, Dios me ha dado 24 horas. Tengo que sacar cosas para poder dedicar tiempo al Señor. Cuando usted tiene que tomar decisiones, por ejemplo, para servir al Señor, ¿de dónde saca ese tiempo? ¿Lo piensa humanamente como antes de conocer al Señor? ¿Lo piensa como Simón o lo piensa como Pedro, en forma espiritual? Déjeme decirle que el mundo no se va a acomodar para que usted haga la voluntad de Dios. El mundo no se va a correr, a mover, a acomodar para que usted haga la voluntad de Dios, para que usted le obedezca a Dios. Usted es el que tiene en las armas que Dios nos ha dado, que es la oración, que es la lectura, para que nos dé convicción de los pasos que usted tiene que dar. No espere que el escenario cambie para que usted tome una decisión por Cristo. Usted ponga el pie sobre el río Jordán para que el río Jordán se abra. Y espere en el Señor. No espere en este mundo, espere en el Señor. Entonces el Señor, habida cuenta de lo que escuchó de Pedro, le hace una exhortación y le hace una reprensión. Versículo 23, lea ahí por favor. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, mire lo que dice Jesús, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire, es fuerte lo que le dijo, ¿no? A mí no me gustaría que me dijeran Satanás, porque sabemos quién es Satanás, es perverso, y de hecho no lo conocemos en su totalidad, porque es perverso, porque Dios lo tiene sujeto de alguna forma. Aunque tiene libertad para hacer algo, su voluntad está sujeta a la voluntad de Dios. Él no puede tampoco hacer cosas. Mire algo interesante que dice nuestro Señor Jesucristo en Marcos 8:33, en el pasaje paralelo. Marcos 8:33 dice, pero Él, hablando de Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Imagínese el cuadro, estaba allí, nuestro Señor Jesucristo recibe la reconvención de parte de Pedro, y él se para, se pone delante de Pedro, pero mira a todos los demás, mira a todos los discípulos. Esta respuesta es una reprensión para Pedro, pero cuidado con lo que vayan a pensar los otros. Bueno, Jesús sabía todo lo que estaba pensando, solo que no lo estaba él revelando en este momento. Cuando Jesús observó el corazón de Pedro, en lo que se estaba oponiendo, ¿sabe? Pedro se estaba oponiendo al plan divino. ¿Cuál era el plan divino? Que Jesús tenía que ir a Jerusalén, padecer ante los principales, morir y resucitar. Ese es el plan divino. Pero Pedro se estaba oponiendo al plan divino. ¿Por qué? Porque estaba pensando humanamente. No estaba pensando espiritualmente. Se opuso al plan divino. Entonces Jesús lo calificó como Satanás. Mire, ¿usted alguna vez se ha opuesto al plan divino? ¿Cuál es el calificativo que nos merecemos por habernos opuesto al plan divino? Y usted podrá decir, no, nunca me he opuesto al plan divino. ¿Está seguro? Analice su vida. Vea, si alguna vez se ha opuesto al plan que Dios tiene para su vida, si alguna vez se ha opuesto al plan que Dios tiene para su iglesia, si alguna vez se ha opuesto al plan que Dios tiene para la salvación de otro, para la salvación de sus familiares. Si usted se ha opuesto a ese plan, mire el calificativo que nos concierne. Cuando Jesús observó el plan de Pedro, el corazón de Pedro, se dio cuenta que estaba oponiéndose al plan divino. Todo tropiezo a la obra y al plan de Dios es diabólico. No hay término medio. O se va en pos del plan divino, se va en pro del plan divino o se va en contra. No hay término medio. Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. No hay término neutro.
Usted, ahora le hago la pregunta, ¿usted es parte del plan divino? ¿Está siendo parte del plan divino o usted vive su vida alejado de Dios, alejado de lo que usted puede llamar la religión? No, no, no me interesa, eso es para ellos. Bueno, ellos tendrán ese don de la fe, etcétera, como lo he escuchado en algunos periodistas. No, si usted no está en el plan divino, usted está en contra del plan divino. Eso es lo que dice Dios. Pedro, en otras palabras, reitero lo que dije hace un momento atrás, estaba diciendo a Jesús, lo que yo pienso es mejor que lo que tú piensas. Es mejor. Hoy en día se está dejando de lado la Biblia fuera. Fuera, hace un tiempo se dejó fuera de los colegios. Hace un tiempo ahora se ha dejado fuera. Hoy en día quieren legislar para que las sesiones del Congreso no sean en nombre de Dios. Hoy en día lo más triste es cuando la Biblia se ha sacado de los hogares. ¿Su Biblia está en su hogar? ¿Esta Biblia está teniendo preeminencia en su hogar? Entonces, si esta Biblia está cerrada en su hogar, usted está en contra del plan divino. Y usted entiende lo que quiero decir. No estoy diciendo que esté abierta literalmente. Estoy diciendo que no funciona en su Biblia, en su hogar. Si esta Biblia no tiene autoridad en su hogar, usted está en contra del plan divino. Pero si la palabra de Dios está obedeciéndose en su hogar, usted está a favor del plan divino. Y ahí usted está diciendo y pensando como el Pedro espiritual, no como el Simón, de que mi plan es mejor. Hermano, hermana, no piense que este mundo, nuevamente, que este mundo le va a acomodar a sus planes. No piense que este mundo le va a preguntar, ¿usted es creyente? Ah, bueno, haga lo que quiera, nosotros le hacemos todo eso y nosotros igual le pagamos. No, no es así. Este mundo se opone al plan divino. Este mundo es así. ¿Se va a conformar con eso? Pelee la batalla de la fe. Peleela. Peleela, hermano. Busque tiempos con el Señor. Hay cosas que va a perder en el mundo. Pero si en el mundo pierde cosas por el Señor, bienvenidas sean. Pero si en el mundo usted pierde cosas del Señor, es decir, está perdiendo cosas del Señor por estar en el mundo, está en contra del plan divino. Y aquí está, plan divino versus plan humano. ¿Dónde está usted? Su persona, su alma, su corazón, su cuerpo, todo su ser, ¿dónde está? ¿Está en el plan divino o está en el plan humano? ¿Dónde está funcionando? Eso es lo que le está haciendo ver nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Cosas tan simples que de repente puedes ver. Me acordaba mientras estudiaba este mensaje, me acordaba de una ilustración de un joven que decía que le gustaba mucho la música clásica. Él y a grandes compositores como Tchaikovsky, ¿verdad? Schubert, Schumann, Franz Liszt, Beethoven, Mozart, todos aquellos, Dvorak. Hay tantos que uno puede escuchar buena música en ese sentido. Pero ojo, no toda buena música, no toda música clásica es buena. Debemos tener cuidado. Y él sí le gustaba y escuchaba, hasta que un día se convirtió al Señor. Al convertirse al Señor, comenzó a leer la palabra de Dios, a estudiar, a estudiar. Pero él no dejaba su hábito. ¿Cuál era su hábito? Leer la palabra de Dios escuchando música clásica. Hasta que un día se le apagó la radio. Estoy hablando de los tiempos de los cassettes, ¿ya? Yo este caso lo supe en los años 80 cuando era tiempo de los cassettes. Dice que se le apagó el cassette. Y, y sintió como una desesperación de no poder escuchar la música mientras estudiaba la palabra. Y dijo, bueno, ya, ¿qué voy a hacer? Ya no funciona la radio. Y comenzó a estudiar la palabra. Y se dio cuenta que la música que él apreciaba producía una película, una tela. Él lo describía de esa manera. Una tela entre lo que él estaba tratando de entender de la palabra de Dios y lo que estaba escuchando. Hermanos queridos, la palabra de Dios, lo espiritual, requiere exclusividad. Exclusividad. Usted necesita meditar a solas con Él. Que sus pensamientos sean revelados delante de Dios y sean expuestos. Que lo que usted piensa realmente salga a la luz para que el Señor le reprenda y le diga, esto está en contra del plan de Dios, esto está en contra de lo que quiero hacer para ti.
Eso es lo que quiere Dios, realmente mostrar este alimento fresco a su vida, como agua realmente de un manantial. Si hay algo, hermano querido, si hay algo que le está obstaculizando entre usted y Dios, sáquelo, porque no está cumpliendo con el plan de Dios. Conclusión, Pedro lo entendió después, no lo entendió en ese momento, lo entendió después. ¿Por qué? Porque sabemos por la historia que Pedro después quiso evitar que apresaran a Jesús. Una vez que lo apresaron, él mintió, ¿verdad? Tuvo miedo de su vida, se alejó, lloró amargamente cuando cantó el gallo. Pero después, cuando dio el discurso, en Hechos capítulo 2, versículo 23, él dijo, a este, refiriéndose a Jesús, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí lo entendió. Ya lo tenía, ya lo entendió y lo pudo explicar. Ya estaba anunciado que el Mesías tenía que sufrir, tenía que padecer, morir y resucitar. Pero cuando se lo dijo Jesús, no lo entendió. Después debió haber leído Isaías 53 y dijo, ahora lo entiendo. Y después cuando él lo vio resucitado, porque Jesucristo apareció durante 40 días resucitado y después subió a los cielos, ahora lo entiendo. Apártate de mí que soy pecador. Ahora lo entiendo. Hermano, ¿usted lo está entendiendo ahora? Usted que me escucha, ¿está entendiendo que Dios no tiene comparación, que Jesús no tiene comparación, que Jesús es Dios, que Jesús vino a morir por usted y que Jesús no vino a condenarlo ahora, pero sí un día esta palabra lo va a condenar? Por eso tiene que arrepentirse ahora. Este es el momento. Cuando ponemos la mira en las cosas de este mundo, nuestra mente finita, nuestra mente pecadora, no solamente estamos siendo tropiezo al plan de Dios, sino que estamos siendo tropiezo a nuestras propias vidas. Y estamos siendo tropiezo a las vidas de otros. Mire, le explico ahora. Si usted encuentra algo de la palabra del Señor que Dios le dice claramente, y usted lo toma y usted no lo obedece, usted está en contra del plan de Dios. Está diciendo ahí, está como Satanás, porque Satanás quiso eso en ese momento. Y usted además se está oponiendo a lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero también usted se está oponiendo a lo que Dios quiere hacer en la vida de otros. ¿Sabe por qué? Porque otros lo están mirando a usted. ¿Cómo usted reacciona? ¿Cómo usted obedece a Dios? Satanás en ese momento, por medio de Pedro, quería evitar que Jesús fuese a la cruz. Ahora, ¿cómo es la cosa? ¿Que acaso que Jesús no quería matar a Jesús? Sí, perdón, ¿Satanás no quería matar a Jesús? Sí, Satanás quería matar a Jesús. Pero quería matar a Jesús antes de que cumpliera la obra, cumpliera toda su obra. Una vez que Jesucristo cumplió toda su obra, estuvo en la cruz. En la cruz dijo, consumado es, ya lo pagué todo, está todo pago. Ahí, ese era el momento de morir. Si Jesús hubiese bajado de la cruz, habría permanecido, habría seguido él en algo que ya no era su plan. El plan de era morir una vez que hubiese terminado toda su obra, que él hubiese pagado todos los pecados de la humanidad. Por eso Satanás tenía para matarlo un tiempo, y realmente sucedió en un tiempo, pero cuando lo mató, cuando Jesús murió, ahí se dio cuenta que perdió. ¿Por qué sabemos que perdió? Porque Jesús resucitó. ¿Y por qué resucitó? Porque Jesús murió por sus pecados, no murió por los pecados de él, no murió por los pecados de Cristo, porque Jesucristo no tenía pecado, murió por los pecados suyos, los míos. ¿Y por qué resucitó? Porque precisamente los pecados que él murió, él era una persona, estaba limpio, estaba puro, impecable. Primera a los Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seáis tropiezo. Hermano, hermana querida, usted es tropiezo a la iglesia de Dios. Cuando usted no obedece a la palabra de Dios, usted es tropiezo para usted, es tropiezo para la iglesia de Dios y es tropiezo para el plan de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted obedezca. Y para terminar, lo mismo que dice Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas. A veces queremos asegurarnos, a veces queremos nosotros tomar todas las cosas y después servir al Señor. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted lo obedezca. El plan de Dios es que usted piense espiritualmente, que usted piense escrituralmente, que usted piense en la voluntad de Dios. Siga al Señor y el Señor le va acomodando todo lo que usted necesita. Porque humanamente nosotros necesitaríamos tantas cosas, pero espiritualmente no son tantas cosas las que necesitamos para hacer el plan de Dios. Tenemos que simplemente obedecer al Señor. ¿Cómo es su situación, hermano querido, hermana querida? ¿Usted está viviendo en estos momentos en el plan de Dios o está viviendo en su plan humano? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, le damos muchísimas gracias una vez más por su bendita palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos lo que sucede en nuestros corazones, en la vida del apóstol Pedro, Señor. Gracias por usarlo a Él para mostrar que nosotros no somos distintos a Él. Mi Señor amado, ayúdanos por favor, ayúdanos porque somos débiles, ayúdanos a seguir tu plan, ayúdanos a apartar tiempo, Señor, para estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a apartar tiempo y también para obedecerla. Ayúdanos, Señor, para no ser tropiezo al plan de Dios, para no ser tropiezo a la iglesia, para no ser tropiezo a nosotros mismos, al plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Quiero darle muchas gracias por cada uno de mis hermanos que me escucha y por aquellos que aún no te reconocen como su Señor y Salvador. Que Señor, que tú puedas seguir tocando sus corazones y que ellos puedan en esta hora decir: Señor, te necesito, perdóname, porque he estado toda mi vida fuera de tu plan, pero ahora quiero estar en tu plan. Me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y que el Señor les acompañe en este hermoso día. Buenas tardes.